Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy este día 16 de noviembre del año en curso 2023, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna. Y por esta ocasión vamos a abordar el siguiente tema. Vamos a poner sobre la mesa de trabajo de filosofía lo que está sucediendo y pasando en nuestra realidad. Vamos a pretender interpretar lo que sucede y pasa en nuestra realidad. ¿Cuál es el pensamiento dominante en los líderes o personas que toman decisiones? El pensamiento dominante siempre ha sido el de poseer la mayor cantidad de recursos de toda índole o de todo tipo. Siempre se ha manejado así en la historia o en la línea temporal de la humanidad. El hombre siempre ha buscado el dominio sobre el hombre. Pero obviamente el mismo hombre no se deja tampoco dominar por él mismo. Entonces, pues de alguna manera nos agrupamos en diferentes regiones del planeta y emergen diferentes tipos de gobierno. Ahora, las diferentes formas de gobierno en las que el ser humano vive y experimenta la vida, en buena medida, suministra la información de experiencia que le va a permitir a esa vida, cada uno en su particular locación, pues tener acceso a una realidad. Ahora, esta realidad que decimos querer interpretar, pues va a variar según el contexto y va a depender en buena medida del contexto y obviamente cómo se contrasta con el sistema de creencias en el cual se va a reflejar el mismo contexto, o sea, y va a emerger el entendimiento en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Bueno, ya dejando claro que cada uno tiene su propio entendimiento de las cosas, aquí vamos a pretender buscar puntos donde converja este pensamiento y de alguna manera pues no sea yo el único que esté viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, los hechos están fuera, pero ¿cómo los interpretamos? Y aquí es donde vamos a tratar de elaborar pues una hipótesis que la vamos a formar de varios silogismos, ¿no? Entonces, si queremos argumentar, lo primero que tenemos que buscar son verdades, hechos. ¿Qué está pasando? Bueno, en este momento tenemos pues ya una guerra que lleva 2 años entre Ucrania y Rusia. Tenemos una guerra que tiene apenas un mes, que se inició escaso tiempo entre Israel y podríamos decir quien encendió la mecha fue los terroristas de Gaza y esto hizo que abarcara más territorio con respecto a los árabes, o sea, Mahoma, Alá y Israel, Judea, los judíos y que pues Cristo todavía no llega, ¿no? En ese sentido, o sea, la cábala. Entonces, obviamente se sabe que muchos individuos que manejan este tipo de pensamiento mitológico ancestral, pues son individuos que aún en este momento amasan grandes fortunas. Entonces, lo que queremos aquí dejar claro es que si agrupamos en conjuntos a estos hombres de mucha fortuna, ¿qué pensamiento es el dominante en ellos respecto a sus pensamientos mitológicos o creencias? Digo, porque también en China aparece Genghis Khan, o sea que según esto el reinado de Genghis Khan todavía no se acaba. Dices tú, ah, caray, a qué horas me informaron? ¿No? O sea, desde que Genghis Khan al momento actual, o sea, todavía persiste el imperio de Genghis Khan sin querer dominar el mundo. Dices tú, ¿en serio? Bueno, pues son pensamientos, digo, que aparecen en la mente de ciertos líderes que representan ciertas regiones del mundo, ¿no? O sea, países o naciones-estado. Entonces, en el caso de China, ha existido una historia donde ellos mismos, pues, no aceptan dos sistemas. Está un sistema comunista y un sistema capitalista. Y ahí está la gran disyuntiva. Ahora, ambos, tanto el sistema capitalista como el sistema comunista, perdón, en este caso socialista, ¿no? Porque ya el comunismo de alguna manera ya está muy transfigurado en socialismo. Pero digamos que la dominante del sistema de gobierno es que pues un solo grupo de individuos domina y controla a esa sociedad, o sea, no existe la democracia. Aunque existen países, Estado-nación, que la democracia pues es una democracia hipócrita, simulada,
En México, pues se pretende tener una democracia más, digamos, sincera, no más fiel, como en la teoría lo dice, o sea. Y eso depende en buena medida, pues también de cómo los seres humanos o las personas de los respectivos estados-nación sean personas pensantes, que tengan acceso al pensamiento, que conozcan el pensamiento. La filosofía tiene esa función, precisamente, de liberar a la mente de la ignorancia y ser un apoyo para el entendimiento y la conciencia pueda tener un entendimiento de realmente qué sucede y pasa tanto en nuestro interior como en nuestro exterior y poder armonizar nuestra realidad interna con el contexto, con nuestra realidad externa. Según los nuevos datos que llegaron respecto a los crecimientos poblacionales y las curvas de gráfica respecto a los multimillonarios, las clases medias, cómo se incrementan, dónde va a crecer más la población y lo que se espera, lo que se avecina y en lo que estamos, digo, recuerden, ténganlo muy presente. Esto sucedió cuando el presidente Trump, fíjense, recuerden este evento, hizo que un presidente norteamericano se pasara de Norcorea del Sur a Norcorea del Norte y acompañado por el Dios, solamente es Dios dentro de su propia locación, digo, se sale de ahí, ya no es Dios, es un humano, pero cualquiera que entre ahí tiene que hacerle la caravana. Cosa curiosa que Trump no le hizo la caravana, como si fuera un dios o un emperador o un rey o algo por el estilo, ¿no? Bueno, la cosa es de que el evento se dio, sucedió y pasó y todo el mundo sonrientes y todo el mundo felices en el mundo, independientemente precisamente de las creencias y de los sistemas, el capitalismo entrando, o sea, abriéndole la puerta de alguna manera, pues a sistemas de dictadores en última instancia o de comunismo, ¿no? Bueno, como se quiera interpretar en el sistema que se quiera interpretar, los hechos ahí están, pues, o sea, esos hechos son los a los que hacemos referencia, las interpretaciones pueden variar al gusto del creyente. El hecho es que a partir de ese momento todo parecía muy bien, a la OTAN ya no le vamos a dar dinero, dijo Trump, ¿para qué? O sea, le tenemos que dar dinero para que tengan más armas. No, 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 no. Y ya olvidémonos de estarle metiendo dinero a las cuestiones de armas. Bueno, todo iba muy bien hasta que llegamos al asunto de con China. En China sucedió lo siguiente, había un ingreso de parte de China a la Organización Mundial del Comercio y eso le permitió a China, creo que inició cuando yo perdí mi trabajo, ¿no? Acá en México, eso sucedió como en el 93, 94 creo. Y hubo un auge de 20 años de China, toda la industria se fue, el dinero, capital, todo para China, porque los costos bajaron. De hecho, pues ese es el concepto que hay que entender siempre. Siempre vamos a estar buscando los costos bajos y esa variable a veces en los análisis no se toma en cuenta. Entonces, ¿quién ofrece los costos más bajos? Y no nada más es costos más bajos. Obviamente existen otras muchas variables, pero ¿dónde se equilibran todas las variables? Costo bajo, comunicación, medios, en fin, para que la industria pueda florecer. O sea, ¿qué estados, nación o países pueden proporcionar esa mano de obra calificada que permita seguir produciendo pues a volúmenes altísimos todo lo que se tenga que producir en el planeta, ¿no? O sea, somos bastantes, ya 8.000 millones de seres humanos. Entonces, la población que va a tomar la punta, o sea, la puntera y va a desplazar en términos de cantidad, que de hecho ya lo hizo, y la India, ellos son más que los chinos, además de que ellos en su, digamos, en un cierto sector muy grande de su población tienen un rango de juventud de los 17 a los 40 que tienen bastantes millones, más millones que los que China tiene. Además, China está tendiendo a, pues, a volverse vieja, aunque ahora dice, sí, pueden tener hasta 3 niños, no hay problema, ¿no? El punto es de que vienen cambios en los próximos años ya inmediatos, se va, los cambios ya están pronosticados, los números, los mercados, los jóvenes consumen más, las mujeres tienen más tomas de posición, la mujer prácticamente va a definir y va a determinar en buena medida los rumbos del mundo y de las sociedades. ¿Por qué? Porque las mujeres están participando en mayor cantidad de operaciones comerciales en el mundo y tienen poder. Además, también hay mujeres multimillonarias, también hay un gran porcentaje dentro del porcentaje que existen de millonarios en el planeta. Dentro de esos, hombres y femeninos, hay mujeres que prácticamente son más. Entonces, viene un dominio sobre el pensamiento de la perspectiva de la mujer también, y hay que entenderlo
porque pues es parte de los cambios que se tienen que vivir en el planeta. Ahora, ¿qué es lo que debemos de esperar? Pues esperar siempre el cambio constante, ese nunca va a cambiar, jamás va a cambiar. Ahora, ¿por qué se van a acelerar todos los procesos en la actividad humana? Porque la inteligencia artificial va a marcar el ritmo. En la medida que el hombre común, como yo, tú o cualquiera, incorpora inteligencia artificial como una herramienta de asistente para pensar, entonces las cosas van a cambiar como no tienen ustedes idea. El mundo va a cambiar a velocidades que nos van a sorprender antes de que se llegue el 2030. Se pensaba que en el 2030 los cambios iban a entrar, pero no, van a llegar antes de lo esperado. ¿Por qué? Porque ya en el mercado ya se encuentran todos los elementos que se requieren y se necesitan para formatear, transformar y cambiar nuestra realidad. Y en ese proceso estamos. Así que es importante que todos los seres humanos generen la actitud adecuada correspondiente para que ajusten según su contexto esté sucediendo o pasando, ¿verdad? Pues dices tú, si yo estuviera en Ucrania, pues como muchos lo hicieron, ¿no? Se fueron y finalmente venimos aquí a Tijuana, ¿no? Aunque yo no soy ucraniano, pero ese pensamiento es obvio, ¿no? Ahora, respecto a estos flujos de gente, también están incluidos en los análisis. ¿Hacia dónde van a moverse más los flujos de gente? Bueno, ya, ya tendríamos que meterle más tiempo a este asunto. Yo creo que aquí lo dejamos, pero todas las variables han sido consideradas para esperar que las cosas se van a acelerar más de lo que se han estado acelerando. Las cosas van a empezar a suceder mucho más rápido en cuanto se acabe el año y empiece el siguiente. Cada vez más y más y más. Así que acostúmbrense a vivir una vida más acelerada de lo que nos imaginamos. Todo va a ser instantáneo, más de lo que ya es. Todo el mundo quiere saber más, quiere conocer más las causas de los efectos, más que los efectos, porque recuerden que nuestra percepción lo único que hace es nada más percibir efectos de la realidad, pero pensar y razonar para saber cuáles son las causas de por qué esos efectos se manifiestan en la realidad, tanto en la vida personal como en la vida internacional, pues requiere información y esa información procesarla de una manera deductiva y de una manera inductiva y tratar de tomar una idea, asociarla con otra idea para que finalmente podamos hacer una idea más grande. Ahora, eso se puede hacer con los mismos pensamientos, pero cuando ya se interactúa con otras personas que también piensan, entonces la idea se expande, el conocimiento se expande. Es una manera de expandir el pensamiento. Recuerden, quien tiene el poder es el pensamiento. El pensamiento domina y gobierna las mentes. ¿Cómo sentimos la realidad? Ese es otro tema. La gran mayoría de las personas nada más quiere sentir. Obviamente la mayoría quiere sentir cosas gratas y agradables a través de los sentidos. Pero les da a veces mucha flojera pensar. Hay gente que a veces ni siquiera quiere pensar. Entonces, esta es una actividad que también genera, pues, emoción, o sea, genera satisfacción. Pensar genera emociones que aún el ser humano no ha experimentado. Cuando llegas a lograr entendimientos sobre la realidad externa, cuando llegas a descubrirte cómo funciona y opera nuestra propia mente, ya sea a favor o en contra, porque el poder del pensamiento es hacernos conscientes de ese poder y saberlo gestionar. Eso no tiene precio en la realidad.